Iniciando la segunda temporada del podcast de Nación Vino, nada mejor que hacerlo en compañía de una dama, joven, aunque ya con una dilatada trayectoria en el mágico mundo del vino, y quien tiene, a este momento, experiencia en diversos sectores del negocio y hasta ha creado una marca propia de productos sobre los que conocerás más a través de nuestra charla. Habiéndose graduado como sommelier, ha transitado por caminos que la han llevado a adquirir experiencia en diversos sectores de la industria. Así, ha pasado por una vinoteca, una bodega, un restaurante y hasta por una operadora de turismo para llegar a su presente, que la encuentra desarrollando una marca propia de productos para vestir. Es inquieta y curiosa, le encanta el vino y se encarga de comunicarlo en forma permanente de diversas maneras. Por eso, estoy seguro que disfrutarás de esta charla. Prepara tu copa. Este episodio es patrocinado por Bodega Corral de Palos de San Luis y A la Par Espumosos de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y en alaparespumosos.com. Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro. Dando inicio a la segunda temporada del podcast de Nación Vino, nada mejor que hacerlo en compañía de una dama, joven, aunque ya con una dilatada trayectoria en el mágico mundo del vino, y quien tiene, a este momento, experiencia en diversos sectores del negocio, y hasta ha creado una marca propia de productos sobre los que conocerás más a través de la charla. Habiéndose graduado como técnica superior en servicio y comercialización del vino, o sommelier, para nombrar la profesión tal como se la conoce en el ámbito del vino, comenzó a transitar por caminos que la han llevado a adquirir experiencia en diversos sectores de la industria. Así, ha pasado por el área de ventas en Go Bar, una destacada cadena de vinotecas de Mendoza, para luego incursionar en una bodega, también muy destacada como lo es Casa Arena. En esa casa vinícola desempeñó tareas en el área del enoturismo, aplicando todos los conocimientos como sommelier en las visitas de turistas. Desde una bodega pasó a otro espacio totalmente diferente, como lo es un restaurante. Fue head sommelier de un reconocido espacio, también de Mendoza, como lo es Azafrán. Y desde Azafrán volvió nuevamente al turismo, pero ya no en un espacio de bodega, sino siendo parte del staff de una empresa que brinda servicios integrales para visitantes ávidos de conocer lo mejor del vino de la provincia a través de sus tours, desempeñándose como directora en Mendoza Andes. En simultáneo con esta actividad ha creado el año pasado, como mencioné antes, una marca propia de indumentaria que ella misma la define como un concepto distinto y novedoso de remeras y vestidos con frases originales del vino. Yo agrego, es una flor de idea. Como habrás notado, es una persona inquieta, curiosa, a quien le encanta el vino y se encarga de comunicarlo en forma permanente no solo a través de sus prendas, sino también a través de sus redes sociales, donde marca presencia casi de forma cotidiana. Por eso estoy seguro que esta será una flor de charla. Bienvenida a Nación Vino, señora Florencia González. ¿Cómo está, Florencia? Un placer tenerte en este espacio para compartir una buena charla. ¿Cómo estás, Edgardo? Muchas gracias por invitarme, por incluirme. La verdad que estoy muy contenta de poder formar parte de una de tus charlas y me parece súper interesante que podamos hablar un poco más en Nación Vino sobre todo lo que tenga que ver con este hermoso mundo del vino. No, gracias a vos, Florencia, por el tiempo, por la predisposición. Realmente, seguramente, como bien decías, va a ser una charla muy, muy interesante porque tenés una experiencia amplia ya, dilatada, como lo decía yo en la presentación, y de cada espacio seguramente vamos a sacar aprendizaje para poder compartir en este encuentro. Como siempre menciono en todo lo relacionado a Nación Vino Flor, este espacio, este podcast trata justamente sobre descorchar historias de vida en torno al vino, y por eso me gustaría
en parte ir a los orígenes tuyos. ¿Cuándo comenzó tu relación con el mundo del vino? ¿Pero qué recuerdos tenés de tu infancia en torno al mundo del vino? En charlas anteriores que hemos mantenido antes de este encuentro para el podcast, me has comentado sobre tu abuelo, que uno de tus abuelos que trabajó durante muchos años en Bodega Trapiche, una reconocida marca, una reconocida bodega de Mendoza, de Argentina, y bueno, con gran presencia en el mundo. Seguramente eso haya sido parte de la influencia que has tenido desde pequeña para esta cercanía, esta vinculación actual con el mundo del vino. Mira, en realidad, desgraciadamente, bueno, mi abuelo falleció cuando yo tenía 6 años, entonces los recuerdos que tengo de él son bastante pocos y no, sí tienen que ver con historias que él me contaba sobre su trabajo en bodega y demás, pero por ejemplo no tengo un recuerdo vívido de haber probado vino con él. Si bien sé que lo hice porque mi mamá y mi papá siempre me decían que era, nada, un dedito de vino y el resto de soda, obviamente. No tengo un recuerdo de eso. Sin embargo, sí creo que llegado a los 8, 10, 12 años, como mucho, esto es como una parte cómica. Mi papá había invitado a unos amigos a su casa, a mi casa, y estaba preparando un asado y había puesto vino, pero en un vaso. No me acuerdo si era transparente o un vaso que no se podía ver el contenido, pero la cuestión, según mi memoria, era un vaso transparente, porque vi el color vino y lo relacioné con la gaseosa, Coca-Cola, con gaseosa. Entonces le pegué un trago bastante largo, y obviamente que creo que a todos nos ha pasado el primer sorbo de vino, fue amargo, le sentí mucho el alcohol, casi vomito. Sí. Pero sí me acuerdo que fue una sensación, obviamente, al principio fea, ajá, pero siempre me acuerdo con mucho humor, porque mis papás, ajá, después me decían de que me quedaba dormida sentada. Sí, realmente qué buena anécdota que has traído a la charla, al encuentro, Florencia. Bueno, por lo que percibo entonces, en función de este relato, el vino ha estado presente no solo en tu vida, sino en tu familia en forma permanente, ¿verdad? Sí, siempre por ahí en un formato de consumo más diario. Uh-huh. Muchas veces rescato que lo tomo como desafío al día de hoy, pero por ejemplo mi papá al día de hoy, él le gusta el vino, toma vino, pero no es una persona que vaya a gastar, por ejemplo, 800,000 pesos en un vino, porque es alguien que va mucho al supermercado a comprar vino, va a las marcas conocidas, a vinos que ya ha probado, le han gustado y tienen un cierto rango de precios. Sí. Entonces lo tomo como un desafío al día de hoy, decir, bueno, dentro de su gusto, que ya lo conozco muy bien, ¿qué le puedo presentar que no conozca a mi papá, que no sea del supermercado, que le guste, obviamente? Entonces ha estado siempre en mi vida el tema del vino, un poco más con mi papá. Mi mamá tomaba mucho menos vino y se dormía. Entonces digamos que siempre he venido por el lado paterno, digamos, ese vino presente en la familia. Ajá. Pero también mencionaste algo que creo yo en los hogares mendocinos y sanjuaninos especialmente se ha vivido mucho, que es eso de permitir, cuando éramos niños, ¿no?, tomar un poquito de vino y el resto soda, ¿cierto? Sí, incluso, bueno, hoy por hoy eso ya está como súper dicho, pero para mí obviamente que es algo más natural que las gaseosas, que las bebidas con azúcar que los niños consumen hoy por hoy tranquilamente. De nuevo, era nada, un dedo, un poquitito de vino. Un dedo y horizontal. Claro, exacto. Claro, mi puesto en horizontal, no en vertical como uno lo suele hacer a veces como a modo chiste, ¿no? Como adulto sí, el dedo vertical. Bueno, tenés una... Claro, exactamente. Tenés una niña de 3 años, según me decías recién fuera del aire, mientras preparábamos para hacer la grabación. Así que bueno, espero que cuando ya esté en edad le enseñes, también le inculques esta cultura de beber un dedito de vino con el resto soda en lugar de gaseosa. Sí, no, mira, vos sabés que su papá también es sommelier, entonces nosotros siempre tuvimos el vino muy presente en nuestra vida. Incluso en el embarazo, siempre con, obviamente, con todas las restricciones y hablándolo mucho con los médicos, pero una copita
por semana, una copita cada tanto podía tomar y te juro que la disfrutaba como nunca. Y, Ajá, y desde seguro. ahí que ella, incluso de chiquita, tenemos fotos y videos Sí, que siempre ha tenido sí. curiosidad por agarrar la copa, por querer probar. Ajá, Ahora, teniendo casi 3 años, ha podido probar un poquito, también, como hacía mi abuelo, con mucha ajá, soda o agua. sí, Y algo que nosotros claro. tratamos de tener con el padre en común es que no, por ejemplo, hasta ahora, gracias a Dios, no ha tomado gaseosas. Sí vino si se quiere, pero no Claro, qué gaseosas. bueno. Ajá, claro. Ajá, buenísimo, buenísimo. Sí, la vamos llevando por el buen camino entonces, Florencia. Exacto. Bien. Florencia, bueno, yo decía también en la presentación que sos sommelier, estudiaste en la Escuela Islas Malvinas, ¿verdad? Creo que, bueno, el nombre ahora no sé si es exactamente Escuela Islas Malvinas, yo la tengo de mi época de estudio con ese nombre. Sí. Eh, pero me gustaría saber cómo llegaste a tomar la decisión de estudiar sommelería, si antes además tuviste otras carreras ahí dando vuelta alrededor hasta tomar esa decisión final. En un principio, como te digo, viste, quería hacer algo relativo al mundo del vino. Estamos hablando del Ujú. año 2008 más o menos. Bien, Pero sabía que no quería dedicarme a la parte de enología o de agronomía, básicamente porque ajá. la física y los números no iban conmigo y eso lo supe siempre, Ah, bien. entonces Ujú. era como que Bien, para qué bien. me voy a meter en una carrera cuya base tiene un montón de química, de física, cuando en la Claro. secundaria me la llevé todos los años a las dos materias. Entonces era como, Ajá, claro. ¿para qué Bien, seguir el bien. sufrimiento? Y Claro. Buen análisis. sí, sí, viste, incluso con 18 años que por ahí Ujú. uno no sabe dónde está parado, pero ese análisis lo pude Sí, hacer sí, bien. Y sí. con mis papás, en realidad ellos me derivaron, me ayudaron con una psicopedagoga para poder hacer un test vocacional, porque, como te Sí. comentaba, me metí como de una a hacer una carrera que no tenía nada que ver, que era kinesiología, y Ah, me mira iba vos. bien. Claro, totalmente diferente. Sí, y vos sabés que me iba bien, o sea, los exámenes los aprobaba, hice un poco más de Sí. medio año la carrera, pero Ajá. el último tiempo me subía al micro de vuelta a mi casa y me largaba a llorar y no sabía por qué era. Ah, mira. Entonces, Ujú. junto con la psicopedagoga, llegamos a la conclusión de que realmente era una carrera que me gustaba. Nadie me obligó a hacerla, solamente que por alguna Sí, sí, razón sí. decantó en Ujú. kinesiología. Y Ujú. empezamos a buscar con ella una carrera que tuviera que ver con el mundo del vino, porque cuando me Ajá. hizo este análisis, que fueron como unas 300 preguntas, me acuerdo, me decía, mira, lo tuyo va por el lado o de turismo o del Ujú. vino. Turismo del vino Ujú. sería lo ideal. Claro. Entonces, en ese momento averigüé en Islas Malvinas, porque, Ujú. por eso que te digo, porque no sabía si estudiar hotelería, turismo, Claro. y cuando fui Ajá. a Islas Malvinas me presentaron la Sí. carrera sommelier. Yo hasta ese momento no había escuchado nunca esa palabra, o sea, No lo la más conozco. cercano había escuchado era Claro. sommelier, no tiene nada que ver. Claro, lo más familiar que puede llegar a ser. Ah, mirá vos, qué bárbaro. Exacto. Por eso siempre lo digo, porque más de una vez me ha pasado que le digo a alguien, no, porque soy sommelier. Y sommelier, o sea, vendés colchones. Es como que, sí, me ha pasado. Yo estuve en el mismo Ah, lugar qué que esa loco. persona. Ah, qué loco. Pero lo bueno, fue así. O Ajá. sea, yo en ese momento entré a Islas Malvinas con la cabeza en Sí. meterme en turismo u hotelería. Y bueno, Ajá. ahí me presentaron esta carrera, lo pensé y dije, sí, es lo que quiero porque puedo estar en contacto con turistas, puedo estar en Claro. contacto con gente que viva en Mendoza Ujú. y comunicándole el vino o hablándole del vino, que era algo que lo encontraba súper llamativo, muy interesante, mucho para aprender y que creía que Sí. tenía mucho para hacerse acá en Mendoza. ¿Y cuánto hace que te recibiste ya, Florencia? Si no me equivoco, pueden hacer unos 7 años más o menos, porque Ujú. la carrera era de 2 años y medio y se me atrasó un poco Ujú. más porque estaba trabajando en ese momento y estudiando, pero sí, Ujú. más o menos ese tiempo. Claro, tenés ya una trayectoria importante, como decía yo justamente también en la presentación, y esa trayectoria que te ha llevado por diversos sectores, como también mencionábamos, que bueno, lo vamos a ir recorriendo a lo largo de la charla. Te voy a llevar al sector de la comunicación, Florencia. En el transcurso de los años, la comunicación del vino ha ido transformándose hacia un lenguaje más sencillo, menos técnico. Aún así, pensando en una comunicación
omnicanal. ¿Cómo analizás la situación actual del mundo del vino, Florencia? ¿Crees que es correcto el mensaje, que debería modificarse en algunos aspectos para amplificar aún más su alcance desde tu visión de mujer, joven y sommelier? Mira, creo que se ha venido haciendo un trabajo bastante consistente, yo te diría desde hace unos 8 o 10 años para atrás, muy fuerte de parte de entidades públicas, de entidades privadas y de gente sin ningún interés más que comunicar sanamente el vino, de bajar justamente, como vos decís, de hacer el vino algo más terrenal, algo más posible para todos, porque sí era una realidad que el vino quizás erróneamente se había puesto como un bien solamente posible para gente de muy alto poder adquisitivo, que vos para poder disfrutar un vino tenías que tener mucho dinero y tener mucho conocimiento, y por suerte eso se pudo derribar. Yo creo que ahora es un momento de hacer como una especie de balance, porque fuimos muy para arriba con el tema de poner al vino como un bien para ciertas personas. Ahora lo bajamos un montón para todo el mundo, y creo que ahora tiene que haber un balance que sea un poquito de las dos cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces con esta idea de hacer un vino para todos, que todos podemos consumir vino, que no tenés que tener conocimientos, está correcto, creo que no alcanza para que la gente pueda comprender a qué apuntan los enólogos y las bodegas con los iconos de la bodega, por ejemplo, o con aquellos proyectos personales que que el enólogo trabaja en una bodega grande, por ejemplo, y tiene su proyecto personal. Y muchas veces la gente está confundida porque dice, pero si Pepito es el enólogo de esta bodega que me cuesta, por ejemplo, 200 pesos la botella de vino. Y encontré este Pepito tiene su proyecto personal, pero su botella de vino sale 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque esa diferencia, si es el mismo enólogo, si está haciendo lo mismo, si es vino igual. Entonces, me he encontrado con que hay una parte de la gente que está interesada en el mundo del vino, a la que se necesita, digamos, por ahí llegar de ese punto de vista, es decir, hay vinos para todos, hay vinos para todo el día, hay vinos para todo bolsillo, y también empezar a desarrollar un poco lo que es esta alta gama, digamos, entre comillas, sobre todo para que lo entiendan, no te digo para que se consuma más o menos, porque eso depende mucho del bolsillo de cada uno, pero sí para que la gente pueda estar en una vinoteca, por ejemplo, y pueda entender por qué dentro de la misma bodega, por ejemplo, ni siquiera yéndome a proyectos distintos, dentro de la misma bodega, tengo un vino de 200, uno de 2.000 y uno de 20.000 pesos, por ejemplo. Qué buen análisis, Florencia, ese que haces justamente de esto de poner el caso que hay muchos realmente, ¿no? De enólogos que trabajan para marcas, para bodegas importantes y a la vez también tienen sus desarrollos personales. Y dentro de ese contexto justamente que acabas de mencionar, que acabas de traer a la mesa, ¿cómo vos le explicarías a una persona que te plantea esto? Pero ¿cómo? Si fulano tiene, o el vino, perdón, de una bodega vale tanto y el de él, que también lo elabora, digamos, por cuenta propia, tiene un valor más alto. ¿Cómo le mostrarías la diferencia ahí? Bueno, principalmente, obviamente que cada bodega, cada proyecto, cada enólogo tiene un concepto distinto, ¿no? Pero en reglas generales, estos vinos que son, digamos, nombrémoslos los íconos de un proyecto, de una bodega, suelen ser primero de viñas o de viñedos que son bastante antiguos, que son muy preciados, pero también una realidad es que nos da mucha menor cantidad de uva, una mayor calidad, pero una menor cantidad de uva. Por ahí, como en reglas muy, muy generales, por planta joven uno puede tener una botella de vino, en cambio con este tipo de viñedos más longevos, hay veces que necesitas 3 o 4 plantas para poder hacer una botella de vino. Exacto. Entonces, eso para mí es el punto número 1 para explicar. Después voy mucho a lo que es la cosecha y la elaboración. Si bien hoy por hoy la mayoría de las bodegas hacen cosecha manual y lo detallan en sus etiquetas, muchas veces para estas líneas se hace un trabajo especial, se hace una selección muy, muy compleja de ciertas uvas, de ciertos racimos,
Ujú. Y después en bodega se hacen distintas fermentaciones o se trabaja de una manera muy, muy particular. Yo te diría casi cuidándolo como extra, como si fuera un bebé. Sí. Creo que eso tiene mucho que ver con el precio y con el gusto final. Y Ujú, además, acompañado de esto, que no siempre se cumple, pero la mayoría de las veces sí, es el ujú, hecho de que pasa o se cría en barricas, muchas veces nuevas, y ujú, estamos hablando de barricas de roble francés, de roble americano o de otro tipo de roles, pero que no son de Argentina, entonces los ujú. valores son en dólares, en euros, y son muy pocas botellas, son ediciones limitadas, ahora se usa mucho que sean botellas numeradas y Ujú. las escriben a mano o las firman a mano, entonces Sí, creo sí, que sí. tienen un valor extra que también va más de lo humano, porque vos ves Ujú, una botella, la girás y está firmada a mano por su enólogo, te da como una cosa distinta, es una conexión mucho más humana que un vino de ujú, supermercado, que no tiene nada de malo, pero son diferentes conceptos, ujú. digamos. Seguro, seguro. Creo que has mencionado algo clave que es justamente la experiencia, ¿no? La experiencia no solo desde el consumo, propiamente dicho, sino ya desde el momento del primer contacto con el vino, como es justamente, bueno, tener la botella en la mano, poder leerla, poder admirarla si se quiere, ¿no? Porque también eso es importante. Las botellas hoy por hoy presentan en su parte externa, te diría que hasta una obra de arte prácticamente en cuanto a lo que es diseño y comunicación, ¿no? Sí, y aparte creo que todo entra por los ojos, no Tal solamente cual. hablando de vino, sino en general. Sí, sí, Y, seguro. y en la parte que tiene que ver con el vino, Ujú, me gusta eso mucho de que se ha estado dando en la industria argentina. Creo que ujú, también se están jugando por etiquetas más posadas. ujú, Es difícil ver etiquetas blancas o lisas, sino que ujú, se animan a hacer o muestra o trabajan con algún artista para hacer como una especie de sección especial o ujú. intervención especial, o de por sí son osadas porque todas las líneas de vino ahora son así, entonces yo creo que eso y el hecho de que sea una botella pesada, porque son casi siempre los iconos son botellas súper pesadas, Sí, entran por los ojos del consumidor y dicen, bueno, sí, este vino creo que vale lo que me dice que sale y después lo corroboran una vez que lo abren y lo degustan. exacto. Florencia, manteniéndonos en este guión, en esta línea de la comunicación justamente, tenés mucha presencia en las redes sociales, no solo por tu marca, de la que ya vamos a hablar enseguida, sino por el vino en general, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿consideras que la comunicación digital del vino en general es adecuada en función de tu experiencia? Mira, creo que te tendría que decir que para mí es adecuada desde hace no más de 2 años, Ujú, que siento que un gran porcentaje de las bodegas, bodegas grandes, bodegas ujú. chicas, bodegas tradicionales, bodegas más disruptivas, Sí, entendieron que la manera de acercarse al consumidor era mucho más por el tema digital. bien. Y esto es sumamente importante, lo estudié el año pasado en marketing digital y siempre me quedó en la mente, que es que Ujú, el consumidor de esta nueva era es sí, también, si se quiere, un embajador de la marca. Adaptándolo a bien. vino, ¿por qué lo digo? Porque vos Ujú, vas y te compras un vino, cualquier sea el precio. Lo abrís y ahora se usa ujú. mucho, si lo abrís solo, lo abrís con una persona especial, lo abrís con amigos, de Sí. compartir la foto, subirlo con Ujú, el hashtag, etiquetar a la bodega, etiquetar a los amigos. Y esto ujú, uno lo hace cuando el vino te gustó, cuando el vino te llamó la atención, cuando fue ujú. una buena experiencia. Entonces, Seguro. esta parte, esta última parte creo que recién ahora muchas bodegas lo entendieron y se Ujú, pusieron más en contacto con el cliente, es decir, bueno, soy una bodega grande, por ejemplo, pero Pepito de ujú. Tierra del Fuego me etiqueta en una foto de un vino de la línea más económica, si se quiere, bueno, igual se lo voy a repostear. Y eso es como que te genera uno como Ujú, consumidor que te están prestando atención, que no sos un número más, que realmente a la bodega le interesa en un punto ujú. el tiempo que vos te tomaste para subir la foto, ni siquiera te dio para comprar el vino. Seguro, Y, claro. Ujú. y esto termina de cerrar ese círculo que se crea desde Sí. que la persona vio tu vino, ya sea en una vinoteca o lo vio también Ujú, en redes sociales. Y creo que eso es algo que le costó mucho a muchas bodegas entender. Se daba por sentado de que las redes sociales eran solamente para gente joven, que era más un ujú. espacio de diversión. Y hoy por hoy ya sabemos todos de que
primero es una vidriera porque es lo que les conviene también a los que manejan redes sociales un poco, pero segundo yo lo veo como un gran conector entre bodegas y el consumidor. Seguro, seguro. Sin duda, la pandemia influyó muchísimo, ¿no? Para acelerar los procesos de digitalización de las marcas, como bien decías, no solamente en el mundo del vino, sino en todos los sectores. Pero bueno, en buena hora que así haya sucedido y que podamos todos acceder a una mejor comunicación, un mejor mensaje, ¿no? En torno al vino. Y dentro de lo que es la industria, el negocio del vino, Florencia, por esta experiencia que yo decía antes que tuya, ¿no? Que es prácticamente de 360 grados, ¿pensás que hay algo algún sector, alguna parte que aún deba seguir evolucionando, o sea, que le falta espacio por recorrer? Sí, mira, en realidad creo, y también fue un poquito, si se quiere, entre comillas, un poquito una decepción que tuve. Creo que hay mucho por hacer todavía y por capacitar en materia de turismo, enoturismo. Bien. Y acá sí solamente hablo de Mendoza porque todavía no he tenido la oportunidad de poder experimentar otras regiones vitivinícolas, pero sí noto en Mendoza que lo notaba antes de la pandemia, que había por ahí un delay en la conexión entre, digamos, un turista o una agencia, como me pasó el último tiempo, y el departamento de turismo de las bodegas. Es como que vos mandás un mail, y porque las opciones son, hoy por hoy tenés WhatsApp también, pero la mayoría de las veces todas las bodegas te mandan una dirección de mail, vos tenés que mandar un correo, obviamente que en el correo tratás de abarcar lo más posible, el día que querés ir, a la hora, cuántos son, el idioma, qué sé yo, y en el mejor de los casos, vos lo mandás a la mañana y quizás a la tarde te contestan. Lo cual ya te hace perder muchas horas si vos estás planeando un viaje con poco tiempo o si realmente sos un poco ansioso, que somos todos ansiosos al día de hoy, y querés una respuesta ahí en el momento, porque aparte estamos hablando de visitar bodegas que se visitan 3 a 5 bodegas por día, entonces vos dependés de la respuesta de la primera bodega para avanzar con la segunda, la segunda, la tercera. Para armar el cronograma. Claro, pero en el peor de los casos hay veces que tardan días y a mí me ha pasado semanas y tengo casos de bodegas que nunca en la vida me han respondido un mail y lo noto muy mal eso. Entiendo que atrás hay personas, seres humanos que tienen un horario, que tienen un estilo de vida, que están por ahí, estamos hablando de bodegas de Valle Uco y que la gente tiene que viajar hasta Mendoza, lo entiendo, pero creo que se podría hacer mucho utilizando o aprovechando la tecnología que hoy tenemos para tratar de por lo menos hacer nuestro mejor esfuerzo para cortar un poco esos tiempos y no perder el interés de la gente, porque realmente la gente, si decide escribir para ir a tu bodega, no está bueno que se pierda el interés de decir, pero te mandé un mail y tardaste semanas en contestarme, ya fui con otra bodega que me contestó antes, o me vine y me fui así de prepo a una bodega y me recibieron sin reservas. Y eso por eso te digo que fue como un poco una decepción, porque realmente pensé que con toda la pandemia fue un sector muy golpeado, el turismo es un sector golpeado. Y dije, bueno, pero como algo bueno, yo creo que las bodegas van a entender que cuando empiece a volver el turista, hay que darle prioridad y hay que responderle lo antes posible y hay que hacerlo sentir como que su visita es importante para nosotros. Y no lo vi en todas las bodegas. Siempre hay excepciones, obviamente, pero pensé que iba a ser algo más general. Y eso fue como, me quedé ahí como con una sensación, un gustito amargo, porque te estoy hablando de turista argentino, de extranjero, de agencia de turismo, o sea, de distintos lados, siempre es la misma sensación que uno se queda. Claro, realmente es una apreciación muy valedera porque, bueno, además lo mencionamos en algún momento de la charla al comienzo, ¿no? Estamos en una de las grandes capitales del vino del mundo, con lo cual, bueno, es importante trabajar en todos estos aspectos para mejorar cada vez más el servicio, para mejorar la magia, ¿no? Que en sí misma encierra el mundo del vino, ¿cierto? Exacto. Hablando justamente de comunicación, de experiencias, Florencia, ¿sentís que a veces las mujeres se ven obligadas a tener que demostrar que saben sobre vinos y su mundo para que las respeten en cierto espacio? ¿O crees que ya hay una consideración firme hacia la mujer en el mundo del vino? Mira, creo que se ha hecho un gran trabajo también, que al día de hoy no tenemos que demostrar tanto como antes, pero siempre existe, como en todo, ¿no? Siempre existen excepciones
Sí. Creo que la lucha con ese, si se quiere, machismo está en todos los aspectos de nuestras vidas, pero sí he notado un cambio muy positivo en este tiempo que vengo trabajando en la industria, y creo que se respeta mucho más a la mujer desde todo punto de vista, hablando por ahí el tema de vinos, mujeres enólogas, mujeres agrónomas, directoras de bodegas, directoras de restaurantes de bodegas, trabajando en turismo, trabajando en marketing, en todas las áreas veo cada vez más mujeres. Qué bueno. Y por lo menos siento que ya no tenemos que demostrar que somos buenas como era hasta hace no tanto tiempo atrás. Seguro. Siempre hay, obviamente, excepciones, como te decía, pero creo que en el general soy bastante positiva porque creo que ha habido un cambio muy importante, muy profundo, y obviamente que eso se sigue como contagiando. Qué bueno, realmente es importantísimo también el aporte que hace la mujer desde muchísimos aspectos en el mundo del vino. Y siguiendo con la mujer, Florencia, ¿notás interés creciente por parte de las mujeres, pero no ya pensándolas como consumidoras, sino con la idea de ser parte activa del negocio? O sea, en función de tus contactos, de las amistades que tenés, ¿sentís y escuchás en las charlas que les interesa el negocio del vino? Sí, la mayoría empiezan obviamente, como creo que todos nosotros, disfrutando una buena copa de vino. Como consumidoras. Exacto, y después uno empieza a consumir más estilos de vinos y empezás a ver incluso, si se quiere, como la parte económica, podría vender este vino, donde estoy, en mi zona no se ve esta bodega, podría escribirles y si a ellos les interesa, les vendo el vino, en mi tiempo libre, qué sé yo. Creo que aportamos por ahí como una mirada obviamente femenina, pero por ahí mucho más abarcativa, y que estamos como por ahí pensando qué extra podemos hacer, pero me parece que es súper interesante. Nosotros, bueno, hace unas 2 semanas estuvimos dirigiendo con una amiga, una socia mía, una degustación que la hicimos solamente para mujeres, no con la idea de excluir al hombre, sino de celebrar a la mujer justamente desde este punto de vista, es decir, desde hace relativamente poco tiempo que la mujer está mucho más presente en el mundo del vino, incluso, como te decía, en sectores de venta que por ahí no se veían tanto porque como que naturalmente no como era es más tan duro, común. Digamos. Exacto. Y está bueno eso, y creo que es algo que va a seguir en crecimiento. Noto que hay muchos más grupos de mujeres versus grupos de hombres que están interesados, no solamente, por ejemplo, en venir a Mendoza o Salta o el sur como destino turístico con amigos un fin de semana, sino de aprender y de montar un pequeño negocio de 1, 2 o la cantidad de amigos que sean en torno al vino. Lo veo mucho más en mujeres que en hombres eso. Qué interesante. Permitime, Flor, te voy a cortar por unos instantes. Vamos a hacer una pequeña pausa porque esto está realmente muy, pero muy interesante. Vamos a seguir hablando de la experiencia de las mujeres en el mundo del vino y vamos a hacer, como te digo, un pequeño corte para que podamos rellenar nuestras copas y poder continuar con esta charla, ¿sí? Perfecto. Una pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conocer más historias, participar con tus preguntas y mantenerte al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página nacionvino.live y encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla. Bien, estamos de regreso en nuestro encuentro con Florencia González, sommelier mendocina, hablando de la mujer y el vino, y vamos a continuar esta charla con algo que justamente ella estaba mencionando recién antes del corte, que es la experiencia de encuentros exclusivamente para mujeres. Decías recién, Florencia, que habías organizado hace muy poquito tiempo atrás, hace un par de semanas, según me contaste, una degustación, un encuentro exclusivamente para mujeres. Contanos más detalles, por favor, compartirnos un poco más detalles de cómo fue ese encuentro y qué otro tipo de encuentros tenés pensado para el futuro en torno a lo que es, digamos, desarrollos exclusivos para mujeres. Bueno, en realidad, este es un espacio que ya
había creado mi socio y una amiga mía que se llama Cristina Pérez, hace un par de años, acá en Mendoza, se llama Wine Secret. Y mirá qué bueno. la idea del concepto era justamente que fuera secreto, o sea, que no, el lugar era secreto, es algo que se dice a último momento, es siempre el mismo lugar, pero no es algo que vos te metas a las redes sociales y te salga el nombre del lugar. Una suerte de un speakeasy, si se quisiera, que funcionó mucho, y aparte era para muy pocas personas, lo cual ahora se adapta ideal para la época post-COVID. Al día de hoy solamente recibimos 10 personas en este espacio, y la idea es hacer un contacto con proyectos, en la mayoría chicos. Queremos también poner proyectos grandes porque también son todos parte del vino, no solamente los productores pequeños, sino todo tipo de productores son bienvenidos, donde pueden venir. Lo ideal es que venga o el enólogo o alguien representante de la bodega para que pueda detallar mejor todo lo que quieran informar o detallar sobre la bodega en sí. Es una degustación, siempre hacemos bien este hincapié. ¿Por qué? Porque no es una cena maridaje, no es ese estilo de productos que están perfectos que se vendan, pero también tienen un valor muy distinto, y no es a lo que apuntamos, porque acá lo importante es el vino. El vino como centro, nada más. Exacto, exactamente. Los hacemos 2 viernes al mes por ahora. Estamos probando cómo funciona, porque el tema es que entre el miedo que nos ha quedado a todos de COVID, más el mendocino, que de por sí somos bastante cerrados, cuesta mucho que la gente se anime y necesita tener toda la información, el día, la hora, la bodega, en dónde es, cuántos van, cuánto sale, y por ahí, al no querer nosotros divulgar así como a viva voz todos estos datos, cuesta un poco, no te voy a mentir. Pero en definitiva, porque es el concepto que ustedes han desarrollado con esta marca que me decías recién, que bueno, realmente no lo conocía, me parece excelente. Seguramente voy a profundizar al respecto y la voy a invitar a Cristina, como decías recién, tu socia, para que pase también por este espacio y podamos charlar, porque me parece realmente una idea excelente. Así que vamos a seguir adelante con eso. Sí, aparte, bueno, Cristina es una consumidora desde hace mucho tiempo de vino. Ella es psicóloga, o sea, su profesión no tiene mucho que ver con el vino, pero supo ver, hace un par de años atrás ya, supo ver que había un grupo de gente que por ahí no eran como los típicos que siguen a todas las bodegas y a todos los enólogos en redes sociales, pero que sí consumen vino, que sí les interesa aprender del vino sin tanta pomposidad, y que disponen de poco tiempo, porque no son, o sea, nosotros lo hacemos a las 9 de la noche con idea que termine 11 y media, o sea, tampoco es toda una jornada. Está muy pensado para el que trabaja, generalmente trabajan de otra cosa que no tiene que ver con el mundo del vino, y se quieren tomar un par de horas, un viernes en la noche cada tanto, para relajarse, aprender de vinos, pero tampoco que sea un curso, no le van a estar enseñando cosas técnicas. Claro, es una experiencia, una vivencia, y por lo que entiendo también, bueno, muy dirigido a la mujer mendocina específicamente, porque bueno, es algo concreto, corto, como bien decías, ¿no? Un viernes, sí, creo que fundamentalmente dirigido al mercado local, ¿verdad? Exactamente, sí, es el mercado local, es todo aquel que quiera aprender un poco y a la misma vez tomar vino y disfrutar y pasarla bien y conocer a otra gente en un ámbito bastante privado, bastante cómodo. Y sí, casi siempre tenemos un poco más de público femenino, porque nos animamos un poco más a esto que no es tan conocido. Tenemos hombres, pero diría que la mayoría de las veces son un poquito más las mujeres. Florencia, bueno, decías justamente que Cristina es psicóloga, y supongo que tendrás amigas que no son justamente de profesión sommelier, pero que pueden ser consumidoras. Entonces te pregunto, ¿qué te preguntan ellas en las charlas que tenés con tus amigas? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te consultan sobre el mundo del vino? ¿Cuáles son las curiosidades que van a buscar de aclarar en función de tu experiencia? Bueno, la mayor parte de las veces, muchas de mis amigas que no son del mundo del vino, se interesan mucho para ir a las ferias, por ejemplo, de vinos,
porque ahí creen que pueden probar varios distintos estilos y que, de nuevo, es un ambiente muy relajado, con música, con bastante gente, o sea, tampoco se sienten como inhibidos, que sí pasaría si yo las llevara de prepo a una degustación, Claro. una cata guiada con mariaje, por ejemplo. Que ahí les da vergüenza porque dicen, che, tengo esta duda, pero quizás es muy tonta, no se la voy a preguntar, a ver si pasó vergüenza. Entonces creo que por ahí, al día de hoy, también este tipo de degustaciones acá en Mendoza se han hecho como Vox Populi, porque se publican en muchos lados, no solamente en canales tradicionales de comunicación del vino. Claro. Y creo que eso hace que la curiosidad de la gente, que entre comillas no es del palo del vino, sí, vaya creciendo cada vez más. Y además siempre me pasa que tengo amigos, mujeres y hombres, que están por ahí en un restaurante o están en un bar, le pasan la carta de vinos y por suerte ya no son siempre de las mismas 5 o 6 bodegas mega gigantes que dominaban, monopolizaban un poco todo, sí, sino que muchas veces se encuentran con nombres de bodegas que nunca en la vida lo habían escuchado. Entonces, bueno, ahí sí, siempre me mandan un mensaje, che, mirá, te mando esta foto del menú, me recomendarías un vino entre este y este precio, o bien para regalar, che, tengo que hacer un regalo a mi papá, a mi mamá, o a un doctor, tengo que quedar muy bien con un regalo, no sé ¿qué me recomendás? Entonces, viene más por ese lado, si se quiere. Florencia, volviendo al mundo de la sommelería, por ahí pensando en personas que no conozcan profundamente los temas que se estudian en esta carrera, recordamos que además de vinos, se aprende sobre otras bebidas como licores, aperitivos, whisky, café y también productos como quesos, chocolates, tabacos. Entonces, te pregunto, además del vino, ¿hay otro producto que te despierte pasiones sobre el cual te guste hablar, compartir, enseñar? Bueno, me gusta mucho, viene un poco de la mano de este tema de maridaje, que siempre lo encontré muy interesante para enseñarlo y para compartir. Sí. Soy muy fan de los quesos y del chocolate, en momentos distintos, pero me gusta mucho y en combinación sobre todo con el vino, también con otro tipo de bebidas, pero en general con el vino creo que va muy bien y que ahí nos abre otro abanico de gente que quizás no viene al vino por el vino en sí, sino que termina viniendo al vino porque le gustan los quesos o le gusta el chocolate y lo terminan buscando alternativas para consumir ese producto con algo más y pum, ahí se meten con el tema del vino. En este apasionante mundo del vino, Flor, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Al cual la mayoría de las personas que llegan o llegamos no abandonamos nunca más. ¿Hay algún área en la cadena productiva en la cual te gustaría participar, tener protagonismo? Ya dijiste que no te gustaba el haber estudiado enología o ingeniería agronómica, pero aún así, ¿te gustaría tener protagonismo en algún otro sector que no sea la parte de sommelería? Sí, y es algo que también parte con la pandemia, que uno tenía por ahí un poquito más de tiempo libre, empezás a pensar con qué podrías complementar un poco tu carrera. Y se me ocurrió, o siempre tuve mucho interés con la parte de marketing, no solamente marketing digital, que es algo que conta hoy por el tema de redes, sino marketing tradicional, si se quiere. Sí, el omnicanal, como decíamos al comienzo de la charla justamente. Exactamente. Y también tengo como un interés más curioso que otra cosa por toda la parte que tiene que ver con comercio exterior. Mira vos. Sí. ¿Y te gustaría participar o por lo menos tener alguna experiencia futuro en esas áreas que has mencionado? Sí. En la parte de comercio exterior sería algo como 100% nuevo para mí, por eso digo que va un poco más de la mano de la curiosidad. Y la parte de marketing, he hecho cursos obviamente muy cortitos, pero buscando aprender y después poder poner en práctica eso en el trabajo. Pero sí, son dos sectores que creo que tienen mucho para que uno aprenda y son muy interesantes. Sí, sin dudas. Aparte muy dinámico seguramente. Dentro de esos desarrollos, hoy quiero traerte al presente, Florencia. Quiero hablar de tu marca y quiero que me cuentes también, o que nos cuentes, por favor, que nos compartas, cómo es tu experiencia actualmente en torno al turismo del vino, eso que mencionabas recién justamente de algunos desencuentros que has tenido. En este momento, ¿estás trabajando en el área de turismo específicamente? Bueno, mira, en este momento estoy, trabajando en el área de turismo, por ahí estamos como yo creo que la mayoría de volviendo, la poco gente a poco. del sector.
Sí, y poniendo muchas fichas a cómo se vaya desarrollando esto de acá para adelante, creando, es una oportunidad ideal, me parece, para crear nuevos productos, para Ujú, reevaluar qué nos servía, qué no nos servía, ujú. y qué se puede desarrollar 100% nuevo y qué se puede Bien. reciclar. Ujú. Así que lo veo como que es muy buen producto, ¿viste? Como, es como la temporada baja en general, que uno ordena sus papeles y ve que está bien, que no está tan bien, para empezar de nuevo con todo en un par de meses, Ujú, si todo sigue bien. ujú. Con respecto por ahí a mi marca, bueno, fue algo bastante interesante. Eso empezó como algo muy personal. Sí. Siempre quise tener remeras propias con frases de vino, tenía en mente varias frases o imágenes que siempre quise estampar y uno, bueno, siempre en la vorágine de la rutina nunca tenía el tiempo, no sabía con quién Sí, hacerlo, bueno, sí. 10.000 peros. Eh, Cuando pasó todo este parate de la pandemia, me encontré Ujú. con más tiempo, obviamente, y en ese momento fue mi madre quien me insistió para que me largara a hacerlo. Ajá, Hicimos un par de pruebas con remeras, simplemente porque como en ese momento empecé a grabar algún que otro video, solamente por diversión ajá. educacional del vino, pero tranqui, o sea, muy relajado. Sí, sí, sí. Y la gente me empezó a preguntar, Ujú. o sea, le empezó a gustar, me empezó a preguntar, siempre con mucha vergüenza, porque la parte de la venta me cuesta un montón. Ajá. Y, y bueno, se fue dando de a poquito. Hoy, por suerte, estamos enviando a todos lugares de Argentina, he Qué llegado hasta bueno, Tierra del Fuego, o sea, qué bueno. cosas que en un año uno nunca pensaría que pudieran ser posibles. Ajá. Qué interesante, Florencia. ¿Y cómo es la proyección que ves para tu negocio, para tu marca a futuro? Bueno, mi idea es poder enfocar un poco más en algunos otros diseños que tengo Sí. en mente, y algunos los tengo guardados y demás, Ujú, para crear nuevos productos, ujú. siempre manteniendo, o sea, en todo lo que fue el año pasado nos Sí. expandimos mucho en lo que ofrecíamos, porque eran remeras, vestidos, ahora en invierno empezamos a incorporar buzos, Ujú, también hacíamos gorras, barbijos, y, y entonces en este momento me parece que es el momento para crear más diversidad, o sea, dentro de las remeras tener más diseños, dentro de los buzos, lo ujú, misma cosa. ujú, Y sí veo como una proyección, o sea, mi intención ahora es enfocarme mucho más también en poder llegar en distintos puntos de Argentina, ujú. puntos especializados, como vinotecas, online o presenciales, digamos. Sí. Eh, y también poder trabajar con bodegas, que lo he hecho Ujú, con proyectos muy chiquititos, de poder hacer cápsulas de un vino, de una bodega o de un vino en particular, y poder ujú, venderlas en la página web mía, y también que dicha bodega tenga mis diseños. ujú. Entonces esa es un poco la proyección, poder expandirnos un poco más, siempre trabajando todo como con mucho detalle, porque soy una Claro. persona muy detallista y muy Ujú. rompe, pero Qué y bueno, sí, es qué como bueno. que, Bueno, y en esa proyección de futuro, de el crecimiento de tu propia marca, Florencia, ¿hay lugar para un vino propio? mira, es algo que siempre ha estado en mente toda mi Ajá, vida. ajá. Eh, Siempre he tenido como predilección por un estilo de vino, por algunas uvas más favoritas que otras y demás. Permitime entonces. Si así fuera, o sea, esto de tener tu propia marca, decime Sí. qué características tendría que tener justamente tu vino. Así redondeamos el concepto, la idea y ya lo dejamos establecido y grabado para el futuro. Bueno, en particular me gustaría tener un blend tinto. Eh, Creo Ajá, que el blend me logra emocionar desde muchos ámbitos distintos, porque cada uva se trata de expresar de la bien, mejor manera. bien. Eh, Ujú. Sería un blend que obviamente tendría Malbec, si bien al día de hoy no es una uva que elija sí o sí, porque bueno, uno viviendo en Mendoza tiene como una variedad enorme de Malbecs, y por ahí medio que si se Seguro. quiere te cansa Ujú, un poco, pero si ujú. haces un blend de un vino de Mendoza tenés que tener Malbec, lo Bien. dice la Constitución, no, mentira, pero es como que tenés que poner un poquito de Malbec, pero soy también Bien. fan de otro tipo de variedades, como Cabernet Ajá, Franc, como Syrah, ajá. Merlot también.
Entonces sería Ajá, por ahí ver, dependiendo la añada y demás, son vinos que a sí, mí me gustaría que tuvieran un paso por roble de unos 10, 12 meses, tampoco ajá, no mucho más que eso. Que sean vinos, lo pensaría como para un fin de semana, ya sea que lo descorches solo, con una pareja, con amigos, ujú, que no necesites abrirlo, no sé, 4 o 5 horas antes, usar un ujú. decanter y qué sé yo, sino que lo compras en la vinoteca, lo abrís cuando querés y ya está listo Ujú. para tomar. Ya dejamos entonces las bases sentadas de lo que puede ser a futuro el vino de Florencia, el vino de Flor. ¿M? Para ir cerrando este gratísimo encuentro, Florencia, te pregunto, y en parte tiene que ver con esto que decías recién, ¿no? De estos encuentros que desarrollan con Cristina para degustar vinos. Imaginemos que estás preparando un encuentro de degustación, pero exclusivamente para chicas jóvenes que se acercan al mundo del vino, que están dando sus primeros pasos. ¿Qué les recomendás para esta Sí, primera cita? Que bien podría ser justamente una cita a ciegas, ¿verdad? sí, pero, o sea, vos me decís, por ejemplo, en cuanto a tips en general o Sí, sí, enfocados tips en en qué general. Es vinos decir, elegirían. suponte, bueno, una amiga tuya, una joven que va por primera vez a un encuentro de degustación, ¿no? Justamente, como bien decía recién, un encuentro de degustación de vinos, no un encuentro de maridajes, donde hay por ahí más complejidad, sino exclusivamente un encuentro de vinos. ¿Qué le sugerirías como justamente esos tips para que llegue bien preparada, entre comillas, ¿no? A esa experiencia. Bien, bueno, primero algo que es bastante importante es que no usen perfumes o Ujú, si usan perfumes que sea un perfume muy suave porque si no eso va a influir en lo que cuando nos acerquemos la copa a la nariz o a la boca ujú. nos influye un montón. Eh, segundo, que se relajen, porque yo creo que sobre todo las mujeres, un poco más que los hombres, Sí. tendemos a pensar que hay que ir como súper producida, que te tenés que poner tu mejor ropa, tu mejor maquillaje, y no hace falta, no es necesario, es un momento Ujú. de disfrute, es un Bien, momento de bien. relax, sobre Ajá, todo, porque esa es la idea de conectar con otra gente, conocida o no, pero de ajá. relajarnos. Eh, entonces que nos relajemos, incluso también si uno, que se dé la posibilidad de tener dudas sin estar Ujú. pensando, como te decía antes, serán preguntas muy obvias, me quedaré muy mal si le hago esta pregunta, porque nos tenemos que sacar esa idea de la cabeza para Bien, poder bien. realmente Ujú, disfrutar completamente ese evento. ujú. Y siempre recomiendo, si bien está bueno tener algo en el estómago, o sea, haber comido, tratar de no ir recién comidos, porque eso Bien. también, o sea, la boca la vamos a tener, entre comillas, contaminada con esa Ujú, comida. ujú. Y por ahí el primer vino, por ejemplo, no lo sintamos tan bien o nos cueste un poco más. Y Sí. muchas veces es por eso. Entonces, tomar bastante agua también entre medio de las degustaciones. Ujú, Antes de la degustación yo siempre tomo agua para, como te digo, ayudar a limpiar un poco la boca. ujú. Y durante las degustaciones también para el otro día no tener un dolor de cabeza y Claro, no culpar al vino cuando en realidad muchas veces el problema es la falta de hidratación. claro. Exacto. Consejos concretos, cortos, pero muy, muy valederos para quien se acerca a una experiencia por primera vez o segunda vez de una degustación de vinos. Florencia, ¿alguna mujer Sí. del mundo del vino que admire mucho? Ay, me mataste. O sea, tengo muchas, pero a ver cuál te puedo decir. Por ahí, Es que en alguna que te realidad, venga a la memoria que la tengas como referencia, incluso por tu labor, ¿no? Como sommelier. Contame. bueno, en realidad por ahí tendría que ver si se me viene alguien así rápido a la Sí. cabeza, más con la parte de turismo que se llama Carolina Führer. Ah, ajá, Ella al día de Carolina, hoy está sí. trabajando como, claro, como gerenta de turismo en Corazón del Sol. Ajá. Ella siempre se autodefine como uno de los dinosaurios del turismo, Sí, porque en realidad ella fue, yo creo que de verdad, literalmente de las sí, primeras camadas de gente que se sí. animó a ir a una bodega y armar un circuito turístico cuando no Ujú, se sabía ni por dónde empezar, ni qué decir, ni qué no decir, ni qué ujú. degustar. Y ha tenido una trayectoria muy exitosa Sí, por varias sí, bodegas, sí, donde tal ha cual. dejado una impronta y una huella difícil de borrar. Ujú, Eh, y realmente es de esas personas que uno ve como referente porque es una persona que al día de hoy podría estar mucho más relajada en su casa y sin ujú, embargo viaja todos los días a Valledupco, ujú. no importa que sea sábado, domingo, feriado, entre semana, entonces es una persona a la que uno siempre admira, sobre todo cuando por ahí te sentís un poco cansado de la Ujú. rutina y decís, bueno, pero ella mira hace cuánto que está y ni Tal cual. chista, ella no tiene ni medio problema. Ajá.
Tal cual. Qué bueno que lo hayas traído realmente como un ejemplo, porque es cierto, también tengo el gusto de conocerla hace muchísimos años, como bien decías vos. Carolina tiene tantos años de trayectoria que está buenísimo que lo hayas traído. Flor, ¿tenés un estilo de música que te guste? ¿Un estilo musical preferido? Y si lo tenés, ¿con qué vino te gusta maridar ese estilo musical? Mira, en realidad tengo la capacidad de disfrutar distintos estilos musicales, depende Ajá. mucho el momento en el que me encuentre. Ujú. Si te tengo que decir un estilo, soy muy fanática, durante toda mi vida he estado escuchando mucho todo lo que es Gustavo Cerati y Soda Ajá. Stereo, entonces ese estilo de rock nacional me gusta mucho Sí. y lo escucho bastante seguido, Ajá. y creo que sobre todo Cerati en su época solista son muy Sí. maridables con vinos. Ujú. Siempre creo que es un buen momento para, sobre todo, como te digo, Cerati, porque sus letras son mucho más profundas, siempre Ujú. encontrás una letra distinta, cada vez que escuchás el mismo tema estás en otro Exacto. momento, entonces Ajá. eso Bien. me gusta mucho y va muy bien con Ajá. vino, Sí, con sí, cualquier sí. vino. Ajá. Buenísimo. Bueno, lo vamos a tener como siempre muy presente. Otra de las preguntas cortas, Florencia. ¿Te gusta la cocina? Más o menos, mi problema es que me pongo a cocinar Ya cuando... ese No, silencio ya dijo mucho. pasa que tengo un gran problema, que es que me pongo a cocinar cuando Sí. tengo hambre, entonces no Ajá. tengo mucha paciencia. Ajá. No puedo hacer una preparación larga que te lleve Bien, muchas bien. horas o días. Ok. Cocino para sobrevivir, básicamente. Ya vimos que no es, no es un fuerte, así que No, no, ya no, está, no. lo dejamos. Eh, Decime, Florencia, ¿un país o una región vitivinícola donde te gustaría pasar al menos 6 meses, participar de una vendimia, conocer más sobre sus vinos? Y por ahí voy un poco a lo obvio, pero Francia es un país que Ujú. me atrapa, pero en todas las aristas posibles, desde el Bien. idioma hasta los vinos, los Ujú. quesos. Sería un lugar en el que sería muy afortunada si en algún momento puedo ir y pasar unos cuantos meses. Y Ujú. creo que es uno de los lugares de la cuna del vino, entonces que toda persona que quiera entender el pasado, el presente Ujú. y mirar un poquito hacia el futuro, tiene que pasar un tiempo ahí en Francia. Ujú. Bien, bien. Al comienzo de la charla nos contaste una anécdota divertida de cuando eras muy pequeña, que tomaste un vaso de vino ahí en un encuentro que había en tu casa pensando que tal vez era una gaseosa. Ahora, ¿tenés alguna otra anécdota divertida, pero ya, digamos, más actual, de tu época profesional, en el cual las copas fueron algunas de más y se subieron a la cabeza? En realidad, no sé si tiene tanto que ver con eso, sino que fue Ajá. cuando una vez que estaba estudiando en la carrera, nosotros obviamente el segundo año más que nada teníamos Sí. mucha parte de práctica, Ajá. entonces era como Lo la mejor. envidia con mis amigos, claro, pero tenía todos amigos que estudiaban cosas que nada que ver y era la Sí. envidia. Ajá. Entonces, eso por ahí por un lado, porque nunca faltaba, ay, pero vivís tomando vino, Ujú. te van a pagar por tomar vino, y qué sé yo. Y ay, sí, yo también haría esa carrera si vivís practicando. Bueno, siempre fue como algo chistoso. Sí, Hoy por hoy se hace sí, mucho énfasis en la parte de moderación y demás, que sí, se tiene, seguro. pero Sí, sí, en ese seguro. momento era Ujú. algo chistoso. Y por ahí lo otro que me quedó como anécdota, porque me sorprendió mucho, fue la Sí. primera vez que me recomendaron para una cata que teníamos de muchos vinos, eh, Ajá. tomar antes una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Y Ajá. que te ayudaba, digamos, a ver, dicho por ahí medio en criollo, te ayudaba a que el Ujú. vino no se te fuera tan rápido a la cabeza, si bien no vas a tomar Ujú. y tragar todos esos vinos, sí la mayoría Exacto. o un poquito. Y Ujú. siempre lo hice como muy desconfiada, porque aparte de tomarte una cucharada de aceite de oliva, era como que, digo, Sí. si no me gusta, si me lo están haciendo para hacerme un chiste y yo estoy cayendo como las mejores. Y me sirvió mucho eso, y Sí. acompañado una copa de vino y una de agua, y hasta el día de hoy es Claro. algo que me gusta mucho comunicarlo a la gente, Ajá. porque mucha gente no lo sabe, lo hace y después me dice, Buenísimo, ay, tenías buenísimo. razón con Ujú. tal consejo.
Buenísimo. Sí, por ahí se cree que es un mito, pero realmente tiene una parte de muy cierta. Doy fe también de eso, así que buenísimo que también lo hayas traído a colación en el encuentro, en la charla, Florencia. A día de hoy, ¿hay un vino que te haya marcado a fuego tu corazón, ese que se haya transformado en inolvidable, Florencia, dentro de tu larga experiencia, ¿no? Porque seguramente has probado tantísimos vinos a lo largo de tantos años que tal vez haya alguno que haya marcado tu corazón. Y en realidad, mira, si tengo que pensar así rápidamente, un vino que me gustó Ujú. mucho porque me hizo volver, si se quiere, a prestar atención o a buscar algún que otro Malbec distinto fue el de Proyecto Sí, Initium de Cristian Moore y Teresita Barrio. de Cristian. Ujú. Eh, Me pareció bastante interesante, lo conocí estando en Azafrán, me lo vinieron a presentar ellos mismos y Ajá, obviamente que al principio sí, todo re lindo, yo los miraba porque ellos me decían, son las botellas firmadas a mano y estaban literalmente claro, firmadas con una lapicera a mano tal que les cual. pasaba a ellos que si se mojara la etiqueta se corría la firma de ellos Exacto. y, Ujú, y era una botella pesada y como te digo, esta cuestión de lo numerado que hace unos 6 7 años atrás no era tan común y, ujú. y cuando lo probé dije, wow, o sea, condice todo lo que te ofrecen antes que vos el Ujú, vino con ujú. todo lo que está dentro de ese vino y toda la historia Sí, que enmarca de ellos cosechando mano, ahora con sus sí. dos hijas, con amigos, Ujú. siempre con gente que de onda los ayudaba, o sea, nadie de compromiso. Exacto. Y de verdad que fue el primer proyecto que sentí que realmente estaba tomando un poco de su historia, de su familia, de lo que ellos querían comunicar a Ujú. través de ese vino. Y me quedó siempre bastante Qué marcado en bueno. la mente. También doy fe de eso, Florencia, porque también he tenido la experiencia de probarlo, de haberlos visitado en la bodega bonsai, como ellos mismos dicen, porque realmente es un espacio muy, muy Sí. pequeño, con una pulcritud impresionante, así que bueno, también es excelente que lo hayas traído a colación y que bueno, lindísimo que sea uno de los vinos que te ha quedado grabado en tu memoria, en tu corazón. Florencia, ¿cómo es tu desarrollo profesional para los próximos años? Uno siempre por ahí fija en horizontes de 5 años, de 10 años, pero pongámosle 5 años. ¿Cómo te ves vos dentro de 5 años? Mira, quisiera volver a trabajar en bodegas. Es algo Ujú. que obviamente hace un tiempo atrás no me hubiera pensado Mira haciendo vos. esto o Ujú. diciendo esto. Por ahí, Bien. como te decía, más en otras áreas, o sea, me gustaría poder tener la posibilidad, que he visto que a otras personas se les ha dado, por eso lo planteaba, de, Bien. no sé, por ejemplo, empezar en turismo, pero de a poquito ir como si se quiere tocando de oído por decirte marketing o Ujú. por decirte comercio exterior y Ujú. tener la posibilidad dentro del mismo grupo, o sea, de la misma bodega, ir Sí. desarrollando distintas tareas que me completen Ujú. un poco más a nivel profesional, de decir, estuve en la bodega Pepito, pero empecé de una manera y terminé aprendiendo y haciendo un montón de tareas que nunca me hubiera pensado Ujú. hacer. Eh, Ujú. Soy una persona en eso bastante curiosa e inquieta y creo eso, que todo lo que tenga que ver con el vino es algo que me llama la atención y que quiero aprender. Florencia, para finalizar, para todas las personas que nos escuchan en este espacio, ¿cómo pueden conocer más de tu labor? ¿Cómo pueden conocer más y adquirir incluso los productos que estás desarrollando en tu marca? Mencionanos por favor tu marca también, página web, redes sociales, toda la información que nos quieras compartir para después, bueno, también poder publicarlo. Bueno, mi marca se llama Flor de Sommelier. Ujú. Principalmente estoy en Instagram, es la red a la que más atención le pongo, si se quiere. Estoy en Ujú. Facebook, en Twitter y demás, pero bueno, me dedico mucho más, me gusta mucho más, me es más amigable Instagram. Ujú. Y también Bien. tengo una tienda online, una página web que se llama igual, es a Ujú. www.floresommelier.com y ahí pueden Ujú. comprar cualquiera de las prendas estas que les estaba comentando. Hacemos envíos Sí. a toda Argentina, pasando un monto el envío es bonificado y Ujú. cada envío que hacen yo personalmente me pongo en contacto con la persona a través de WhatsApp o de correo de email para saber si es para Ujú. un regalo, si es para regalarse, si hay que mandarlo a otra dirección, o sea, para chequear que esté todo bien, soy bastante obse con esas cosas porque Perfecto. es mi Ajá. proyecto, así que estoy siempre atrás de Sí, sí, todos sí. los detalles
Y es más, muchas veces Buenísimo. las cajas van decoradas con arte de Malena, de mi hija, pero eso es porque ella agarra, está ayudándome cuando estoy haciendo las cosas y ella le Qué pone bueno. imparte su arte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, repetinos por favor la página web. Bueno, la página web es www.flordesommelier.com. Y en redes sociales te encuentran como... También @Flor de Sommelier, ya sea en Twitter o en Instagram, sobre todo me van a encontrar de esa manera. Bien, perfecto. Entonces en las dos redes sociales de la misma manera. Bien, igualmente todo después lo vamos a publicar junto con el episodio para que la gente pueda encontrar, pueda comprar los productos, pueda seguir de cerca el desarrollo de los nuevos productos que vayan llegando, esto que nos contabas hace un momento. Y bueno, esperamos ver crecer la marca, esperamos ver pronto tal vez algún vino de la misma marca y que bueno, sea un desarrollo que más allá de la pandemia tenga solidez en el tiempo y una proyección amplia a Florencia. Esperemos que así sea, ojalá así sea. Ojalá que así sea. Florencia, agradecido por el tiempo, agradecido por la atención, por todo lo que has compartido de tu experiencia, como bien decía yo al comienzo, una dilatada trayectoria. Así que, bueno, realmente un gusto después de tanto tiempo encontrarte en este espacio del podcast para poder compartir esta charla. No, muchas gracias a vos, Edgardo, por volver a tomar contacto, como decías, después de tanto tiempo. De verdad que me parece un espacio muy interesante el que has desarrollado. Creo que también es un sector que tiene mucho para crecer. Hay mucha gente al día de hoy interesada en distintos podcasts y me parece que del vino o en torno al mundo del vino son muy pocos. Entonces creo que hay mucho para hacer y ya sentando bases, siendo uno de los primeros, es una tarea no menor. Así que sumamente agradecida de haber podido formar parte. Gracias, Florencia. Levantamos las copas y brindamos por ahora virtualmente, ¿sí? Salud, Florencia. Salud. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.com, sumate a las charlas en las redes sociales donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. En nuestras charlas virtuales disfrutamos los vinos de Bodega Corral de Palos en San Luis y brindamos para el cierre con espumosos de A la Par en Mendoza. Conocé más en corraldepalos.com y en alaparespumosos.com. Hasta nuestro próximo encuentro. Salud.